Estamos perdiendo la guerra. Esa era el grito desesperado que resonaba por toda la galaxia. Las flotas de la Chalici Engeltica, una alianza de las especies más poderosas, caen una tras otra. El enjambre, una plaga de emquinas devoradoras de mundos, perica imparable. Planeta tras planeta era consumido, silenciado para siempre. Cuando toda esperanza perica perdida, un mensaje solitario like desde un sector olvidado del brazo de Orient. Era de la humanidad. Una especie joven y primitiva que apenas ha logrado el viaje interestelar. El mensaje era simple, estamos en camino. El consejo Galactico Cerebro, que podrá hacer una sola nave de una especie tan insignificante. Pero nomor era una nave de guerra la que legaba. Era una nave de construcción. Y a bordo, los humanos traen el arma más inesperada de todas, su increíble capacidad para adaptarse, construiría, sobre todo, para nunca rendirse. La galaxia nomor lo sabe, pero la ayuda más extraña formidable estaba a punto de llegar.